Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy medio complicadita para hablar hoy día, así que vamos a ver si aguanto la clase entera. ¿Sí? Vamos a comenzar con un tema nuevo, digamos, que ya forma parte del segundo parcial, que está dentro de lo que nosotros llamamos aplicaciones de la derivada. El primer tema, recta tangente y recta normal. ¿Sí? Tema que, como les decía recién, se va a ver más la utilidad, para qué hacemos todo esto, cuando veamos un tema más adelante que se llama diferenciales, ¿sí? Porque como les digo, aquí todo tiene que ver con todo y a veces uno no sabe qué dar primero, qué dar después, ¿sí? Bueno, recordemos, esto ya lo han visto, tanto en la clase práctica como en el aula virtual. ¿Por qué recordamos? Porque quiero que definan como corresponde, no es cuándo, ¿sí? Definición de recta tangente. Si se les pide la definición de recta tangente, ¿cómo vamos a poner? Sean P y Q dos puntos distintos de una curva continua. La continuidad es una condición fundamental. Se llama, acuérdense, se llama, se dice, ¿sí? Recta tangente a la curva en el punto P, a la única recta posición límite de la secante PQ cuando Q se aproxima a P a lo largo de la curva, si es que esta recta existe. Bueno, medio complicadita la idea, pero si vemos la interpretación geométrica y vemos quién es la tangente, va a resultar mucho más fácil, como el tema este de la definición del límite, va a resultar mucho más fácil armar la definición razonándola, ¿sí? Buen día. La interpretación geométrica de la derivada en un punto. Nosotros, esta materia tiene muchísimas interpretaciones geométricas. ¿Qué quiere decir? Que por un lado está el concepto analítico y por otro lado yo a eso siempre puedo ir, graficarlo y explicarlo. ¿Sí? Entonces, la derivada de una función en un punto A, o sea, el dichoso nuestro f' de A, ¿sí? Siendo A un punto de su dominio, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa A. Es decir, una recta, cuando han visto en el secundario, tenía, en general, uno hablaba de dos cosas cuando hablaba de una recta, pendiente y ordenada. Bueno, hay formas de determinar la pendiente que han visto en el secundario, ¿sí? Que la vamos a usar, va a aparecer aquí, pero ahora, con, habiendo teniendo ya el concepto de derivada, podemos encontrar esa pendiente que lo hacíamos de otra manera allá lejos y hace tiempo, de una manera más rápida, más eficiente, como calculando la derivada en el punto. Esa es la famosa y dichosa recta tangente a la curva en el punto P. En el punto P de coordenadas, al ser un punto en el plano, primera advertencia, ¿sí? La tangente no es en el punto A. Recién decía ahí en el punto de abscisa A. Si hablamos de punto, ¿sí? En el plano, para que esté correctamente escrito, tiene que tener dos coordenadas, A, F de A. Entonces, la recta tangente es esa recta que pasa rozándola a la curva, ¿sí? Y la intersecta a la curva solamente en el punto P, o sea, en el punto de coordenadas A, F de A. Si nosotros les pidiéramos la interpretación geométrica, ¿sí? de la recta tangente, ¿qué habría que decir? Sabemos que la derivada, ¿se acuerdan? Por definición, la derivada en un punto se escribía como, se calculaba como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, siempre que este límite exista y con x distinto de a. Bueno, vamos a considerar ahora, para poder hacer esa interpretación geométrica, dos puntos. Uno que sea fijo, el a, f de a, y un punto móvil Q que tenga coordenadas x, f de x, ¿sí? O sea, la x es la que se va a mover. Ahí está P y ahí está Q. Y ahora vamos a trazar lo que llamamos la recta secante. Secante se dice a las rectas que cortan algo en dos puntos, ¿sí? Entonces, esa recta secante, fíjense que la corta la curva en los dos puntos, en el punto P y en el punto Q. La pendiente
pendiente de esa recta, y así la calculaban ustedes en el secundario, la pendiente de esa recta secante se calcula de esta manera. Acá se forma, ¿puedo marcar acá? ¿Se ve? Fíjense que cuando uno tiene una recta, ¿sí? Se forma como un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Bueno, la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que se forma aquí, así se les enseña en el secundario, y es la variación de y sobre la variación de x. Eso deberían haberlo visto en el secundario. ¿Sí? Entonces, partiendo de, es decir, ese concepto es como se enseña, cuando se enseña línea recta, ¿m? En el secundario. Entonces, la pendiente de esta recta, como les digo, es la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso es esto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si pensamos que Q se va a aproximar a P a lo largo de la curva? Entonces, esa secante PQ, miren detenidamente la pantalla, va a ir ocupando distintos lugares cuando se vaya acercando. ¿Sí? El Q está marcado en este caso arriba, pero podría haber sido, digamos, Q está aquí, podríamos haberlo puesto perfectamente acá, ¿no? Vale lo mismo por izquierda o por derecha. Entonces, miren la pantalla. ¿Ven cómo va acercándose Q? Hasta que llega un punto en el que se aproxima tanto que toma la posición límite, cuando esa posición límite existe y es única, y la llamamos recta tangente. Si estamos hablando de que la tangente es posición límite de la secante, ¿qué nos está entonces faltando? ¿O qué concepto va a aparecer? Ya lo acabo de decir. Cuando Q se aproxime a P. Entonces, cuando Q se va moviendo, vamos teniendo las distintas posiciones, ¿sí? Y la secante tiende a ocupar, ¿no es cierto?, la posición de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la secante se va a acercar cada vez más a la pendiente de la tangente. Cuando Q tienda a P, o lo que es lo mismo cuando X tienda a A, cuando X se aproxime a A. ¿Qué concepto está apareciendo? Límite. Entonces, sabíamos la pendiente de la secante. ¿Cómo? Con conceptos de relaciones trigonométricas del año 0. ¿Sí? Vemos que la tangente se consigue cuando la secante va ocupando posiciones, ¿no es cierto?, acercándose, por decir así, al punto P. Y ahora tenemos el concepto, sabemos qué es lo que necesitamos para decir cuando me acerco hasta lo más que se pueda, ¿sí?, que es el límite. ¿Y quién era ese límite? Para nosotros debiera ser archiconocido. ¿Ese límite a quién definía? A la derivada en el punto. ¿Mm? Entonces, si yo ahora conozco la derivada en un punto, puedo escribir la ecuación de la recta tangente. Insisto, recta tangente que va a tener una utilidad cuando veamos un tema un poquito más adelante. Sigamos repasando. Si nos preguntaran, porque eso lo deben haber visto, está en el video y está en el cuadernillo. ¿Cuáles son las condiciones que deben que deben cumplirse para que exista recta tangente a una curva en un punto? Explique. En el cuadernillo de teoría dice condiciones para la existencia de la recta tangente. Y está esto. ¿Sí? Entonces, fíjense la pregunta, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Si han estudiado, hay, el cuadernillo de teoría hay un título que dice, buen día. Sea f una función continua, hemos dicho que es condición indispensable, a un punto del dominio. Entonces la gráfica de f tiene recta tangente en el punto, acuérdense siempre, el punto de tangencia tiene dos coordenadas, a, f de a, porque estamos en el plano cartesiano. Cuando uno habla de punto del dominio, el dominio es lineal, entonces es solo un valor de x. Si yo hablo de un valor del rango, el rango es algo lineal, es una sola dimensión, entonces es un solo valor. Si yo hablo de punto en el plano, tengo dos coordenadas. Entonces,
vamos a tener, entonces la gráfica de f va a admitir recta tangente en el punto P de coordenadas A, f de A, si se cumplen alguna de las siguientes condiciones. La primera, es decir, bajo condición de continuidad, ¿sí? La primera, que exista la derivada y sea distinta de cero. En ese caso, la pendiente, ya sabemos que es la derivada, acabamos de mostrar que la pendiente es la derivada en el punto, y la ecuación, ¿se acuerdan de la ecuación esa de la recta que era i menos f o i menos i sub 1, creo que les ponían igual a m por x menos x1? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Esto es i menos i sub 1 por la pendiente m x menos x1, el punto de paso. ¿Mm? Es lo mismo que se veía en el secundario. ¿Qué pasa si la derivada, bueno, la otra condición es que exista la derivada y que valga cero? ¿Qué pasaría si aquí pongo un cero? Cero por x menos a, cero, entonces despejo y me queda i igual a f de a. ¿Qué significa una recta de ecuación i igual a f de a? F de a es una constante, f de a es un valor. Entonces, una recta i igual a f de a quiere decir que es una recta constante, por lo tanto es una recta horizontal. Cuando la derivada sea cero, la tangente va a ser horizontal. La tercera condición para que exista recta tangente es si la derivada, siendo continua, si la derivada no existe, pero se cumple que el límite, cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a en valor absoluto, da infinito, es decir, si de alguna manera se está yendo al infinito, la derivada, la tangente en ese caso es vertical, ¿sí? Y la ecuación es x igual a a. ¿Mm? Esas son las condiciones. Vamos a un examen parcial. Puede ser un examen, puede ser un parcial. No me acuerdo. Miren la pregunta, ¿sí? Califique con verdadero o falso, justifique su respuesta. Si f es continuo en x igual a a y el límite en barras de valor absoluto es igual a infinito, entonces la gráfica de f no admite recta normal en a f de a. Vamos a repasar ahí. ¿Quién es la normal? La perpendicular a la tangente. O sea que en la medida que haya recta tangente, voy a tener recta normal. ¿Está? Entonces, si yo recuerdo de recién, de las condiciones de existencia de la tangente, si la función es continua y pasaba esto, ¿qué teníamos? Teníamos recta tangente vertical. La tangente vertical, en general, la formita esa, tiene que ser bien... ¿Puedo usar el pizarrón? ¿Se ve algo? No, no, mejor no uso nada. No, no, no. Olvídalo. Entonces, tampoco. La idea de la tangente vertical es, se va juntando y queda así como una sola, se va confundiendo en una sola recta, ¿sí? Bueno, es lo que intentó graficar acá el alumno. Está bien, nosotros no calificamos dibujo, ¿sí? O sea que dentro de patrones razonables, bien. ¿Por qué acá tenemos esa cosa tan horrible? Dice, falso. Ya que si f es continuo en A y el límite va al infinito, entonces la gráfica admite recta tangente vertical. Fin del examen. Fin de lo que contestó. E hizo una gráfica. ¿Por qué no tiene nada? ¿De qué me preguntaban? Claro, le estoy preguntando por el color de la puerta y usted me está diciendo que hay dulce de leche en la heladera. ¿Ok? Entonces, faltó concluir, faltó decir lo que le estoy preguntando. No me contestó la pregunta, ¿sí? Otra posibilidad, otra respuesta a la misma pregunta. ¿Por qué tiene puntaje? Bueno, ¿por qué está todo en la gráfica marcada? Porque, digamos, no tiene que ser tan abierta. Si las curvas están muy abiertas, ¿qué está pasando ahí? No hay recta tangente, porque no hay claro, son como derivadas laterales diferentes, punto anguloso. Tiene que ser como bien juntita, ¿sí? Para que exista la tangente vertical. Pero él contesta lo que le están preguntando. Bajo esas condiciones hay recta normal en el punto AF de A, y como la tangente era vertical, la ecuación x igual a A, la normal va a ser perpendicular y va a ser E igual a F de A.
Claro, sí, T y N, para que uno sepa que ustedes saben, reconocen cuál es cuál. T para la tangente, N para la normal. Vamos con otra pregunta de examen. Examen parcial. Nosotros hacemos lo mismo. Es decir, no es que tengamos las preguntas para los exámenes y las preguntas para el parcial. En general es lo mismo. Indique cuál o cuáles de las siguientes opciones es correcta y justifique su respuesta enunciando la definición, propiedad o teorema correspondiente. Dice, si existe recta tangente a la gráfica de la función f en el punto P de coordenadas a, f de a, y la derivada vale 0 en a, entonces se puede asegurar que, y antes de ponerme a leer todo detenidamente, veo normal, 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 normal. ¿Se ven? Todas las posibles respuestas hablan de recta normal. Si yo razonaría así, antes de ponerme a leer, digo, a ver, bueno, con esto que me están dando, que es el dato, ¿con qué me lo están intentando relacionar? ¿O con qué me están preguntando? Con la normal. Bien, entonces ahora analizo. Tengo recta tangente y con derivada 0. Entonces tengo recta tangente horizontal. ¿Qué va a pasar entonces con la normal? Entonces, vamos con la... ¿No existe normal? No es. No es la opción. La ecuación de la normal a la gráfica en el punto es x igual a a. ¿Por qué? Porque la tangente era vertical, la tangente, perdón, la tangente era horizontal. Bien. Por las dudas leo porque me dijo cuál es. La ecuación de la normal a la gráfica es igual a f de a, porque esa sería una recta horizontal. Y la ecuación de la recta normal a la gráfica es igual a, bueno, menos, porque no hay ninguna de esas. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería el repaso de recta tangente y recta normal. Insisto, conceptos sobre todo tangente que vamos a necesitar más adelante. Vamos a ver hoy día un tema que me dan puchas, pero si esto lo hemos visto el primer día, funciones crecientes y decrecientes. Nosotros hemos hablado, cuando hemos visto el estudio de las funciones que nosotros necesitamos para trabajar aquí, que yo le decía, miren, son nuestros números. Las funciones son nuestros números. Sobre eso nosotros hacemos cosas. Habíamos dicho que el crecimiento y decrecimiento, la única posibilidad que teníamos era de verlo a través de la definición, que era horrible, y que no la hacemos por definición, o siempre bajo el soporte de la gráfica. Si yo no tengo la gráfica, no puedo saber el crecimiento. Desde la gráfica sí podíamos decir dónde era creciente y dónde era decreciente. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este tema? Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, pero ahora nos vamos a sacar la muleta. Bueno, parece que les estoy mintiendo porque la primera mitad de la parte esta va a ser con gráfica. Vamos a sacarnos esa muleta de la gráfica y vamos a poder hacerlo sin la horrorosa definición que es espantosa. ¿Por qué? Porque siempre que hay que mayorar o minorar, como se dice en matemática, hay que probar que f de x1 es menor que f de x2. ¿Se acuerdan de la definición? Es horrible. Entonces, vamos a saber determinar los intervalos de crecimiento y no vamos a necesitar la gráfica. Y vamos a resolver problemas sencillos de crecimiento, de decrecimiento, ¿sí? Bueno, ustedes dirán, está mal, esta vieja esta está loca. Directamente me está diciendo que no vamos a ver gráfica y lo primero que planteo es una gráfica. Bueno, bien, vamos a ir viendo cómo a través de una gráfica, que es lo podemos ver, podemos tocar, aparece la cuestión de cómo voy a hacer ahora, ¿sí? Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento utilizando la derivada. El signo de la primera derivada va a ser lo fundamental ahora. Observando la siguiente gráfica, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué dirían? A ver, de A a B, del dominio es cerrado en A, infinito, ¿sí? Entonces, en A, en el intervalo AB crece y en el intervalo E infinito crece. ¿Cómo lo hemos hecho? Con lo que sabemos de la definición aplicada a una gráfica, ¿sí? Pensando y mirando. Si no tenemos para mirar, estamos fritos. Decrece en BE. ¿Están de acuerdo? Bien. Eso era lo que sabíamos hacer. En X igual a A no crece ni decrece.
en X igual a B, fíjense, no crece ni decrece, obviamente. Fíjense, antes de B es creciente, después de B es decreciente. Es decir, cuando... buen día. Cuando hay... ¿cuándo voy a decir que crece o decrece en un punto? Tengo que tener, ese punto tiene que ser interior a un intervalo en donde hay un crecimiento, hay un tipo de crecimiento, ¿se entiende? Por ejemplo, en X igual a C, ¿sí? Yo puedo decir que decrece, porque C es un punto interior al intervalo BE. En D, acá está D, decrece, ¿por qué? Porque es un punto interior del intervalo BE. En X igual a E, fíjense que no crece ni decrece, porque antes de E tenemos una cosa y después de E tenemos otra, dicho en criollo, ¿sí? Y en G crece, ¿por qué? Porque está en un intervalo, pertenece, ese valor es interior a un intervalo donde yo sé que crece. Bueno, seguimos con la misma historia, seguimos con la gráfica, seguimos viendo cosas que medio ya sabíamos, ¿sí? Bueno, ya va a aparecer. Ahora va a aparecer esta herramienta que nos ayuda a determinar el crecimiento y decrecimiento y en algún momento hasta nos vamos a independizar de la gráfica. La derivada en X, si existe, sabemos que es la pendiente de la tangente a la gráfica en ese punto cualquiera X. Ya lo vimos, ¿sí? Volver a la gráfica, la vieja está más loca de lo que yo creía. Si ahora volvemos a mirar la misma gráfica y observamos las tangentes, ¿sí? Las pendientes de las tangentes en los intervalos en donde dijimos en que era creciente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en AB era creciente? Miren la inclinación que tiene la recta tangente. Habíamos dicho que en E infinito, sí digo bien, en E infinito era creciente. Fíjense la inclinación que tiene la recta, ¿sí? Cuando la recta forma un ángulo agudo con el eje de las X, cualquier recta, eso se estudia en el secundario, se dice que la pendiente es positiva. Cuando la recta está inclinada al revés, digamos, cuando se forma un ángulo obtuso, la pendiente es negativa. Entonces, cuando la pendiente de la tangente tiene un valor positivo, es decir, fíjense, la inclinación es hacia la derecha, o como les digo, si uno la imagina, forma un ángulo agudo, ¿lo ven? Con el eje de las X, la función crece. Y en los intervalos en que nosotros visualmente, que era lo único que sabíamos hacer, habíamos detectado que era decreciente, si yo trazo en cualquier punto una recta tangente, ¿qué ángulo forma o qué inclinación tiene esas rectas tangentes? Obtuso, por lo tanto la pendiente es negativa. En esos casos la pendiente tiene un valor negativo, ¿sí? Entonces, dicho muy criollamente, parece ser que cuando la pendiente de la tangente, que no era otra cosa que la derivada en el punto, es positiva, la función crece. Y cuando la pendiente de la tangente es negativa, o sea, la derivada en el punto es negativa, la función decrece. Entonces, con esta poderosa herramienta, y que ahora lo vamos, más que con esto que es medio intuitivo, digamos, con este teorema que vamos a poner ahora, que ya es teorema, ¿sí? O sea que lo podemos usar perfectamente, vamos a ver cómo puedo analizar el crecimiento o decrecimiento de una función sin tener la gráfica. Y eso se conoce como relación entre el signo de la derivada de una función y el crecimiento o decrecimiento. Esto puede ser en un intervalo abierto o puede ser en un punto, ¿sí? Puedo decidir con esto si la función es creciente en un intervalo o decreciente, o si es creciente o decreciente en un punto. ¿Qué dice el teorema? Sea f una función derivable en un intervalo abierto a b. Si la derivada es mayor que 0 en el intervalo abierto a b, la función es creciente en AB. Si la derivada es menor que 0 en el intervalo AB, la función es decreciente en el AB. Y si la derivada vale 0, entonces quiere decir que la función se mantiene constante. Ni crece ni decrece. Entonces, si yo tengo... bueno, primero vamos al revés. Como les decía recién también, el tema de... Acabamos de ver un teorema que dice, fíjense, si se cumple esto, entonces aquello. Va en un solo sentido, no hay un sí, sí, solo sí.
Si la derivada es positiva, yo como teorema a usted le aseguro que la función es creciente. Ahora bien, al revés, si la función crece o decrece, yo no le puedo garantizar que la derivada sea menor o mayor que cero. ¿Ok? Y quien, como digo yo siempre, quien se quema con leche ve una vaca y llora. Esto es un ejemplo, un contraejemplo, que como les digo es teórico, porque entonces cuando les damos el teorema, o les damos el teorema al revés, y les decimos, entonces ustedes van a decir, no, eso es falso, ¿cuál va a ser el contraejemplo? Fíjense, si yo tengo una función, ahí está la gráfica, ¿sí? ¿Qué opinarían? ¿Esa función cómo es? Estamos hablando de crecimiento. Creciente, dicen acá, en todo su dominio, ¿sí? La función es creciente en menos infinito infinito. Y sin embargo, la derivada no es mayor que cero en menos infinito infinito. ¿Por qué? ¿Cuánto vale ahí? Cero. ¿Mm? Entonces, el teorema vale en un solo sentido, no en el otro. ¿Mm? Y este es un ejemplo para demostrarlo, ¿sí? Si yo les pusiera, sí, explicado, exactamente, gráfica explicada. Para explicar, acá preguntan si, llegado el caso, si la pregunta, más que puesto así, si yo les dijera, ¿es cierto que f', si f' de x es mayor que cero en un intervalo AB, entonces, ya me sale solo, no me sale ponerlo al revés. Si la función es cierto que f crece en el intervalo B, entonces f' de x es mayor que cero. ¿Me siguen? Entonces, ustedes dirían, ah, es el teorema, pero ¿cómo está? Al revés. Listo, es falso. Ya está, primera respuesta. ¿Cómo lo demuestro? Con un contraejemplo. ¿Cuál es el contraejemplo? El que me da en teoría. Que forma parte de la teoría. Es como que viene de la mano en la mochila del teorema. ¿Sí? Esta es la mochila del teorema. Entonces, grafico una función que sea creciente y digo, estoy mirando la gráfica y digo, es creciente en pueden considerarlo en un intervalo en el menos 1, 1, en el menos 2, 2, en este caso el menos infinito, infinito, y sin embargo la derivada no es mayor que cero siempre. Por ejemplo, tiene un punto en donde la derivada vale cero. ¿Está? Por ejemplo, esta otra, ¿sí? Otro contraejemplo. ¿Qué pasa aquí? Si yo la miro a la gráfica de la función, ¿cómo es? Es una función creciente en menos infinito, infinito, y sin embargo la derivada no es mayor que cero en menos infinito, infinito. Hay un punto, ¿sí?, en donde la derivada no existe. ¿Mm? En ese punto admite tangente vertical. Anecdótico, digamos. Entonces, el teorema dice, si la derivada es mayor que cero, crece. Si la derivada es menor que cero, decrece, pero al revés no vale. Y ahí tienen los ejemplos. Habíamos dicho que eso lo podíamos entonces, al crecimiento lo podíamos pensar, analizar en intervalos, o podríamos preguntarnos si crece una función crece o decrece en un punto. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema? Si una función es derivable en el vecindario del punto, entonces, si la derivada es positiva, en A, la función crece en A. Si la derivada en A es negativa, la función decrece en A. Y si la derivada vale cero, no se puede asegurar nada. En este caso, no, el teorema dice, yo no te puedo decir más nada. Habrá que ver y buscar por otro lado. ¿Sí? Obviamente no vale en el otro sentido. Bueno, cumplamos la promesa. ¿Sí? Analizar el crecimiento o decrecimiento de estas funciones, definidas por esas ecuaciones, no tengo la gráfica. ¿A dónde tengo a qué tengo que recurrir? A la derivada. Entonces, vamos con la primera. Si la función G está definida de esta manera, E a la menos X, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. Calculo la derivada. A esta altura ya no tenemos que preguntar por qué la derivada, ¿no es cierto? ¿Qué dominio tiene? Bien. Y yo puedo analizar, mirar el signo que tiene esta derivada. Esta derivada tiene un signo permanente. Una función exponencial. O digamos, esta expresión es siempre
positiva. E elevado a cualquier, 1 sobre E, digamos, sería lo mismo, porque es positiva. Si tiene un menos adelante, ¿cómo va a ser siempre? Para cualquier valor, para cualquier valor. Es decir que con mirar la forma, con mirar la ecuación de la derivada, yo deduzco el signo, lo puedo probar al signo, ¿sí? A ver si puedo escribir. Es cierto que tengo esto. Hoy estoy mal. Bueno, no digan nada, ya sé que siempre. Recién que quería escribir me olvidé. Es decir, esto es una verdad absoluta. ¿Se entiende? Eso pasa siempre, cualquiera sea el valor de X. Entonces, esto va a ser así. ¿Y esto quién es? Y entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Cómo es la función? Ya está. ¿Dónde está la gráfica? No está. ¿Está? Bien. Y entonces, puedo determinar una característica importante de una función ya sin la muleta de la gráfica. Eso por un lado, importante detalle. Y por otro lado, vamos a comenzar a construir algo que yo creo que les dije en la primera clase, y es que con todo esto vamos a después hacer el proceso al revés. Nosotros teníamos que tener la gráfica para ver el límite, para verlo, para ver si hay tangente, para ver si es derivable, para ver el crecimiento o decrecimiento. Bueno, ahora vamos a necesitar nada más que la ecuación que define y analizando el crecimiento, analizando, bueno, cuestiones que se vienen, vamos a ser capaces de graficar cualquier cosa. Ya no vamos a remitirnos solamente a graficar una parábola, a graficar una recta, a graficar una ración. Vamos a graficar cualquier porquería que a mí se me ocurra. ¿Sí? Vamos con la segunda. Tengo que borrar. Este cosito va contra mi ansiedad. ¿Ya te borré? ¿Quieres seguir? Es que el mío es distinto. Bueno, listo. ¿Ahora vas a querer seguir? Bien. Entonces, fíjense, la gráfica no apareció y pudimos concluir en qué intervalo es decreciente. No solo saber el crecimiento, sino dónde. Por si no me creían, ahí está la gráfica. No es que se las pidamos, por ahora no vamos a poder, porque fíjense, ya son engendros, ¿sí? Sino que, si no me creen, ahí la tienen a la gráfica. Vamos con la segunda. Esta era la ecuación que definía la función. Logaritmo de x menos 1. ¿Qué dominio tiene? Un infinito. ¿Quién me va a dar el crecimiento de crecimiento? La derivada. Derivo y ahí cuidadito. ¿Cuidadito con qué? El dominio de la derivada. No tentarme con poner los reales distintos de 1, porque si no, si hay que decir, hay que rezar. No me dejes caer en la tentación, mas líbranos de la Torino. Amén. Porque si no la van a tirar a la Torino eternamente. Bueno, no, ya estoy vieja, no lo voy a durar muy mucho. ¿De acuerdo? Ahí, no caer en la tentación y librarnos de la profe Torino. Entonces, ojo con el dominio. Bien. ¿Qué necesito analizar? El signo. El signo de la derivada debe ser claro, no ambiguo. ¿Sí? ¿Qué signo tiene 1? Positivo. Como el dominio es 1 infinito, quiere decir que x es mayor que 1. Los valores que toman x son x mayor que 1. Entonces x menos 1 es mayor que 0. Positivo sobre positivo, ¿puedo asegurar que la derivada es positiva? Entonces es mayor que 0 en un infinito, crece en un infinito. Y no está la gráfica. Ni está la definición. Si x1 es menor que x2, entonces tengo que probar que f de x1 es menor que f de x2. No está. Chao. No tengo que mayorar ni minorar nada. Y por si no me creen, ahí está la gráfica. Insisto, no me hace falta. La pongo para que lo vean, que efectivamente es cierto, ¿sí? Porque si usted va a decir, tipo, si lo mismo tengo que hacer la gráfica, hago la gráfica. No, no hace falta. Una observación que puede servir es que si yo tengo una función continua en el AB y tengo un punto C en el AB,
Y por alguna cuestión, ya va a aparecer, yo sé que en el AC la función es creciente o decreciente, por un lado, y en el CB es creciente o decreciente. Al ser continuo en C, puedo unir los intervalos y decir directamente que es creciente o decreciente en todo el AB. Ya lo van a ver ya lo vamos a ver un ejemplo. Bueno, a ver. Pregunta. Indique los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función graficada a continuación. Justifique en cada caso, pero utilizando el signo de la derivada. ¿Sí? Entonces, imaginariamente trazo las tangentes. Por ejemplo, puedo empezar con las tangentes que tienen pendiente negativa. Entonces, ¿qué dirían? En el intervalo AC, la función es, ¿por qué? Porque f' de x es menor que 0 para todo x de la b. En el intervalo DE, f es decreciente. ¿Por qué? F' de x es menor que 0 para todo x del intervalo DE. Ahora marquemos las que tienen inclinación hacia la derecha. ¿Sí? Entonces diríamos, en el intervalo CD, la función es creciente. ¿Por qué? Porque f' de x es mayor que 0 para todo x del CD. Y en el intervalo EH, ¿sí? ¿Qué decimos? La función es creciente porque la derivada es mayor que 0 en ese intervalo. Eso es lo que debería quedar. Eso solo, sí, eso solo hay que escribir, nada más. Bien. Es decir, ya lo hacemos, fíjense, no viendo si sube o si baja, sino trazando imaginariamente en cada intervalo que yo vea las rectas tangentes. Acá está. Veamos a ver. Ya han entendido. ¿Por qué se dice, miren si no somos buenos, ¿no? ¿Por qué se dice que la siguiente aseveración no es cierta? O sea, ya le estamos diciendo que no vale. Ni siquiera para que ustedes decidan. Explique. Dice, si la función f es decreciente en el intervalo AB, entonces podemos asegurar que la derivada es menor que 0 en el intervalo AB. Ya le estamos diciendo que es falsa. Entonces, ¿qué tenemos que poner ahora? Un contraejemplo. ¿Sí? Estamos viendo que le estamos diciendo que es falso. Porque les podríamos haber dicho, ¿es cierto que? Y ustedes dicen, no, porque está al revés, como dicen ustedes. Y entonces, ¿qué me falta? El contraejemplo. Y ahí este contraejemplo es teoría, digamos. Es una mochila que ya va listita con el teoremita para que yo sepa, cuando me lo pongan al revés, qué voy a poner de contraejemplo. La misma función, fíjense que la protagonista. Esta función no hace falta que tengamos la ecuación, puede ser una gráfica nada más, ¿sí? Fíjense, es continua en menos infinito infinito, es decreciente en menos infinito infinito, pero sin embargo, fíjense que no siempre la derivada es menor que 0. En 0 vale 0. ¿Por qué? Porque hay tangente horizontal. ¿Mm? Sí, insisto. Ah, bueno, profe, pero yo no me voy a acordar si es y igual a x al cubo más 3, no me voy a acordar si es y es menos x al cubo más 8. No, no, una gráfica, ¿sí? Una gráfica en donde yo pueda mostrar, podríamos haber hecho una gráfica decreciente que tenga una tangente vertical, por ejemplo. Entonces la función es decreciente y sin embargo la derivada no es menor que 0 en todo ese intervalo. La derivada no existe en uno de los puntos del intervalo. ¿De acuerdo? Y volvemos a la gráfica. Bueno. ¿Para qué? Volvemos a la gráfica. Observemos en qué puntos del dominio ocurre que la derivada vale 0 o que la derivada no existe. ¿Dónde vale 0? En x igual a b. ¿En dónde más? Y en x igual a d. ¿Y dónde no existe? En x igual a a. Ah, bueno, está medio firunchito esto, ¿no? Está medio pasadita, parece que acá el dominio fuera menos infinito, ¿no? O sea, bueno, no lo miremos al a porque la gráfica parece continuar para acá. Entonces, no existe en C, en E y en G. ¿Sí? Y fíjense, me voy adelantando un poquito,
Ustedes hemos dicho, en B vale 0. La función crece, tenemos este valorcito que de alguna manera salta y después decrece. Este tío no, fíjense, sigue decreciendo. Bueno, está bien. Acá sigue decreciendo. Acá, por ejemplo, no existe. Y justo en ese no existe pasa de decrecer a crecer. Entonces, de alguna manera, los cambios de crecimiento, ¿sí? Podríamos sospechar que a veces, porque no pasa siempre, aparecen en dónde, en los puntos en donde la derivada vale 0 o no existe. Y entonces por eso definimos lo que se llaman valores críticos del dominio. Se dice que C perteneciente al dominio de F es un valor crítico del dominio de F si y solo si la derivada en C vale 0 o no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos valores críticos son posibles candidatos a ser quienes van a hacer los cambios de crecimiento. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Recién lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué forma tiene que tener la gráfica para que yo tenga derivada igual a 0 en el punto? Puede pasar una cosa así, o puede pasar tener una tangente horizontal. ¿Cuándo no va a existir la derivada? ¿Qué forma, qué espero en la gráfica? Puedo tener tangente vertical, puedo tener punto anguloso, o puedo tener no tener continuidad. ¿Sí? Y vamos con este ejemplo. Yo, ¿Voy muy rápido? Entonces tan aburrido. Porque creo que no me falta mucho. Yo siempre creo que no me va a alcanzar el tiempo. Buah, vamos a dejar pensar un poquito más entonces. Sea la función definida por 3x a la 1/3 menos x con, me marcan el dominio, ¿sí? Me dicen que x es mayor o igual que menos 1. Y me piden que encuentre los valores críticos del dominio si existen. ¿Se animan? ¿En qué consistía? ¿Qué tenía que encontrar? La derivada, fundamental. Y después buscar los puntos críticos, los valores críticos salen de dos bolsas. De la bolsa en donde la derivada vale 0 o la derivada no existe. ¿Mm? Pero tienen que ser valores del dominio. A ver. No, 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 termino antes, termino antes. Y aquí van a empezar a darse con un problemita. ¿Cuál va a ser el problemita, profe Aida? El problema no de la derivada, no de los intervalos de crecimiento, no de los valores críticos. El problema va a ser algebraico. ¿Cómo van a hacer para encontrar que la derivada vale 0? Para acomodar eso y poder sacar cuáles son los valores que la hacen 0. Eso no es matemática 2. Eso es álgebra elemental. Resolución de ecuaciones elementales, propiedades de la potencia. A ver. Pago por ver. Sí. Le faltó el menos x acá. Es 3x a la 1/3 menos x. Ah, les podríamos dar un punto adicional, una cosa así, cuando resuelvan bien. ¿No? La derivada no está bien. ¿Ya derivaron?
La derivada no está bien. A ver, ¿cómo derivaron? 3 constante, sale fuera. Bajo el 1/3 por x a la menos 2/3 menos 1. ¿Qué dominio tiene la derivada? Abierto en menos 1, infinito. Bien. Entonces, ahora díganme, eso es matemática 2. Ahora díganme dónde esa derivada vale 0 y dónde no existe. Ah, como me hacían a mí en el colegio. Me daban un ejercicio y la que hacía primero terminaba y estaba bien, tenía 10. Adivinen quién se sacaba el 10 en matemática. 0 y 1 sí son. Y me falta uno. ¿Cuál? Si el dominio es cerrado en menos 1, el dominio de la función, el dominio de la derivada va a ser abierto en menos 1. Entonces no existe la derivada en menos 1. Entonces son 3 los valores críticos. Menos 1, 0 y 1. Bien. Bueno, vamos a develar la incógnita y van a ver dónde fallan. Cuando derivé nadie me dijo nada, todos me entendieron, todo perfecto. O sea, esto me queda así y ahí mueren. Porque no saben cómo hacer para que eso valga 0. Insisto, eso no es matemática 2. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar común denominador. Si saco común denominador, x a la 2/3 dividido en x a la 2/3 me queda 1. Y x a la 2/3 por menos 1 menos x a la 2/3. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Fíjense, el dominio de la función era cerrado en menos 1 infinito. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir en menos 1. Y después fijarme aquí. ¿Hay algún valor prohibido? El 0. Ya tengo el dominio de la función. ¿Cómo hago ahora para ver dónde vale 0? Para cuando yo tengo un cociente único y quiero que valga 0, ¿quién tiene que ser 0? El numerador. El denominador es pecado mortal. Si yo despejo de acá, una ecuación triste, sencilla, si yo resuelvo cuánto es 1 menos x a la 2/3 igual a 0, me va a dar x igual a 1. Valor que pertenece al dominio. Entonces, ya miré la primera bolsa, ya miré dónde la derivada se hace 0. Vamos a la segunda bolsa de donde salen los valores críticos, donde no existe. El primero es el borde, ¿sí? Fíjense, es un valor del dominio, pero no es derivable. Y el segundo valor, ¿cuál va a ser? El 0, porque está prohibido en la derivada. Entonces, ya tenemos los valores críticos. O sea, derivar no tenemos problema, o no debiéramos. El problema está que aquí aparecen muchas potencias fraccionarias, aparecen cosas que van a tener que acomodar algebraicamente para poder decir esto igual a 0 y poder despejar. ¿Sí? Además, para poder acomodarlas y decir cuáles son los valores prohibidos. Si no la acomodan, no van a poder hacer ninguna de las dos cosas. Y acomodar, como les digo yo, en criollo, no es matemática 2. ¿Se entendió? Y ustedes dirán, bueno, ya sé los valores críticos. Y con esto usted me estaba por hablar de crecimiento y decrecimiento. Bueno, ¿para qué me van a servir? Perdón, ¿puedo pasar? Ah, ¿para qué me sirven esos valores críticos? Bueno, aquí viene el procedimiento, esa receta de cocina que vamos a empezar a usar ya. Chau gráfica, nos vimos en Disney. Es más, nos vamos a ver al final. Y ahora yo voy a detectar, chun, 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 así te voy a hacer burla,
gráfica. ¿Por qué? Porque yo voy a detectar los intervalos de crecimiento sin tenerte a vos. ¿Para qué me sirven esos valores críticos? Mi dominio era -1 cerrado infinito. Entonces, voy a ubicar esos valores críticos. Está el -1, el 0 y el 1. Y eso va a hacer que yo, a mi dominio, lo subdivida, si se quiere, en subintervalos. Es decir, una vez que yo tenga detectados los valores críticos, chiquito, ¿sí? Yo voy a poder ubicarlos dentro del dominio, ¿sí? Ordenadamente. Y entonces eso me va a permitir a mí detectar cuáles van a ser los intervalos en los que voy a estudiar el signo de la primera derivada. Entonces, fíjense, el primer intervalo, ¿cuál sería? -1, 0. Esperen que... Es todo al revés de lo que yo hago con mi pizarra. Mi pizarra borra con el cosito este, no la tengo que asentar, no tengo que marcar nada. Una porquería, una porquería. Sí, tengo que cerrarla. No, no, no. La mía es distinta. Bien, entonces, vamos a estudiar el signo de la primera derivada. ¿Cómo se llaman las pastillas para los nervios? Debe que tomar una antes de venir. Vamos a estudiar el signo entonces en el -1, 0, en el 0, 1 y en el 1 infinito. Y ustedes dirán, ¿y cómo hago ahora para saber el signo? Bueno, vamos a tomar lo que se dice vulgarmente un punto de prueba. Un valor que esté entre -1 y 0. Por ejemplo, -1/2. ¿Sí? -1/2. Y me voy a ir a la derivada. La necesito acomodada. Por eso les digo que ahí está la clave. Si no, no voy a sacar los valores críticos, no voy a saber dónde no existe y no voy a poder analizar el signo. El denominador, fíjense, es la raíz cúbica de algo que está al cuadrado. O sea, ¿qué signo va a tener siempre? Positivo. Ni lo voy a mirar. Imaginen aquí entonces que yo pongo, que hemos dicho, -1/2, que es un valor que está acá en este intervalo, ¿sí? Yo podría haber elegido -1/2, -1/3, -1/4, cualquier valor que esté entre -1 y 0, ¿sí? Entonces yo pienso, ahí está, miren, fíjense la importancia, pienso, ¿sí? No necesito que me dé 0,24, necesito pensar. Esto sería la raíz cúbica de -1/2 al cuadrado, o sea, la raíz cúbica de un cuarto. ¿Cómo será la raíz cúbica de un cuarto con respecto a 1? ¿Más grande o más chico? Más chico. Entonces, si a 1 le resto algo pequeñito, ¿qué signo me va a quedar? Positivo. Estudio después, entre 0 y 1. ¿Qué valor le puedo dar? 1/2. Al denominador ni lo miro, porque en este caso ya sé que es algo absolutamente positivo. Y ahora pienso lo mismo, acá tendría la raíz cúbica de un cuarto. ¿Cómo es 1 con respecto a la raíz cúbica de un cuarto? Y este es más grande, entonces la diferencia me va a quedar positiva. Porque ustedes todos empiezan, no tengo calculadora, y entran en síndrome de abstinencia. Se puede pensar, ¿ok? De 1 a infinito, ¿qué valor puedo dar? 2, 3, 5, 24. Obviamente siempre voy a dar el más pequeñito. Si fuera el 0 es divino, porque el 0 no me da trabajo, ¿sí? Lindo número el 0. No. Pongo 2, ¿sí? El denominador, en este caso, no hay ni que mirarlo. Esto va a ser la raíz cúbica de 2 al cuadrado, de 4. ¿Cómo será eso con respecto a 1? Más grande, más grande. Entonces, si este es más grande, 1 menos algo más grande, ¿cómo me va a quedar? Negativo. Ya tengo los intervalos de crecimiento, no tengo la gráfica. Y fíjense lo que decía esa observación. Si la función es continua en un intervalo, cosa que esta función es continua en todo su dominio, y hay un punto interior al dominio donde yo sé que de A a C es creciente y de C a B es creciente, pero en C es continua, ¿qué podría hacer? Unir los intervalos. Yo
que la función es creciente directamente en menos 1, 1. ¿Mm? Ahí estarían los intervalos de crecimiento, pero se podría avanzar un poquito más y poner directamente que es creciente en menos 1, 1. ¿Y dónde está la gráfica? No está. Y tenemos los intervalos de crecimiento. Sabemos dónde es creciente o decreciente. Pero como ustedes son, no me lo creen en nada, yo por la duda hice la gráfica. No me la puse en el que Braille. Y ahí está la gráfica. Fíjense que efectivamente este teorema no miente. ¿Mm? Es creciente en menos 1, 1 y decreciente en 1 infinito. ¿Está? ¿Y quiénes nos han ayudado? ¿Quiénes han sido los valores que nos han permitido hacer esa historia? Los valores críticos. ¿Sí? Por eso veamos ahora en este. Indique los valores críticos de la función graficada a continuación, tiene dominio cerrado en A infinito y explique. Es decir, si yo digo este es un valor crítico, tengo que decir por qué. Arranquemos de izquierda a derecha. X igual a A será valor crítico, pertenece al dominio y qué condición cumple. ¿Está dictando? Entonces, A pertenece al dominio. ¿Y qué pasa con la derivada ahí? No existe. Punto crítico. Sigamos. X igual a B. Pertenece al dominio. ¿Cuánto vale la derivada? Si yo trazo la tangente ahí, ¿cómo es la tangente? Bueno, pónganle un poquito de onda. ¿Ah? ¿No parece? ¿Está muy mala? Uy, ¿se imaginan que si yo con el Parkinson? Claro. Me van a hacer pasar papelones, ¿no es cierto? ¡Ja! Bueno, ¿lo ven? Entonces, B pertenece al dominio. ¿Cómo es la tangente? Y por lo tanto, ¿la derivada cuánto vale? Va a la bolsa de los valores críticos. Sigamos. X igual a C pertenece al dominio. ¿Qué pasa con la derivada? Listo, valor crítico. X igual a D, está marcadito, así que lo miremos. Pertenece al dominio. ¿Qué pasa con la derivada? ¿Vale cero? No. ¿No existe? No, listo, está de más. Chao, nos vimos en Disney. X igual a E, pertenece al dominio, la derivada vale cero, ¿existe la derivada? Fíjense que es un punto quebrado. No tengo una única posición. Por lo tanto, es valor crítico. X igual a G, pertenece al dominio, ¿y qué pasa con la derivada? No existe, por lo tanto, es valor crítico. H, pertenece al dominio, ¿qué pasa con la derivada? ¿Vale cero? No. ¿No existe la derivada? No, sí existe. Puedo trazar tangente ahí. No es valor crítico. ¿Está? Acá me van a traer el botecito de, no sé cómo corto se llama. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner primero la cosita esta? No, nada, tengo que borrar esto. Cerrar la cosita esta y hacer así. Bien, sigamos. Yo pensaba que no iba a terminar. ¿Se entendió hasta acá? ¿Algo que tenga que repetir? Entonces, repasamos lo de tangente para que no se me vaya, ¿no? Bueno, que sí vamos a ver esto. ¿Quedó claro lo de recta tangente? ¿Lo de recta normal? ¿Y lo del crecimiento y decrecimiento a través del signo de la primera derivada? Bueno, vamos a avanzar un poquitito sobre lo que se viene, que son los llamados valores extremos de una función. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Vamos a definir extremos de funciones de una variable real y vamos a determinar lo que se llaman extremos relativos y absolutos de funciones de una variable real, aplicando la definición o criterio de la primera o segunda derivada. O sea, no entienden una J, pero bueno. Hay muchos problemas de matemática, ¿sí?, que están relacionados con
obtener lo que se llaman máximos y mínimos, ¿sí? Lo que se llaman problemas de optimización. Por ejemplo, en economía, maximizar el beneficio. Las empresas siempre quieren maximizar el beneficio. ¿Y quieren qué? Minimizar el costo, ¿sí? Y también hay muchos problemas en la estadística, en física, en química, que necesitan saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, ¿sí? Cuando tienen una función. Vamos a definir lo que se llama un máximo absoluto de la función, ¿sí? Que es un valor del rango, ¿sí? Que ya lo primero que vamos a decir así antes de poner la definición, el valor máximo es un valor del rango. Dada una función f y c un punto del dominio, se dice que f de c es un máximo absoluto de f, si y solo si f de x es menor o igual que f de c para todo x que pertenece al dominio de f. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que este es un máximo absoluto, quiere decir que es el valor más grande que tengo en el rango, ¿sí? Cuando existe. Por ejemplo, esto. En el caso de este, fíjense, f de c es máximo porque es el valor más grande del rango. Todos los f de x que yo pueda buscar están por debajo. En la segunda gráfica, ¿lo ven? Bien, ahí el error típico es que ustedes, y porque claro, los criterios esos que se nombraron en los objetivos localizan el C, localizan el valor del dominio, y entonces contestan C, x igual a C es máximo absoluto. No, acuérdense que es un valor del rango. Se ubica, es decir, los procedimientos que vamos a usar a partir de la clase que viene, nos ubican, nos localizan el lugar donde ocurre. Teniendo ese lugar, tenemos que ir a calcular el FD. ¿Se entiende? Ir a buscar el valor del rango correspondiente para tenerlo al máximo o mínimo absoluto. Así que lo primero que tienen que sacarse de la cabeza es que no es que nunca el extremo es x igual a a o x igual a c. ¿Estamos? Sino f de a o f de c. ¿Qué será el mínimo absoluto? Lo contrario, el valor, si es que la función lo tiene, el valor más chiquito del rango, del rango. Por eso jamás vamos a decir x igual a a o x igual a c. Dada una función f y c un punto del dominio, se dice que f de c es máximo absoluto de f si y solo si f de x es mayor o igual que f de c para todo x del dominio. Por ejemplo, esta situación. ¿Ven? Por ejemplo, fíjense aquí, f de c es el valor más chiquito que toma el rango. ¿Mm? Y en la otra lo mismo. Esos van a ser los máximos y mínimos absolutos. Después vamos a ver lo que se conoce en la clase que viene, los relativos. Entonces, lo que les tiene que quedar de esto, acuérdense, nunca que sea pecado mortal decir que el extremo está en x igual, sí, está en x igual a, eso está bien dicho, que el extremo es x igual a o x igual a c. ¿De acuerdo? Siempre es un valor del rango. Es f de c o f de a o f de b. ¿Cómo se llama? ¿Está claro? Bueno, listo. No tan listo porque esto va a continuar y falta bastante. Está desesperado, el hombrecito tiene mucha ansiedad. Bueno, listo entonces, chicos. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Parte de la promesa ya cumplida. Ya vemos crecimiento y decrecimiento sin la gráfica.